¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Richard Cortés, hoy por Ricardo Gómez en las 5 de las 7. Como siempre, el análisis oportuno con los especialistas que a diario participan en el programa para hacerles entender y conocer lo que está pasando en nuestro país y también, por supuesto, en el ámbito internacional. Hoy con noticias muy importantes que genera reacción y comentario a nivel mundial. De inmediato les invito a repasar las 5 noticias más importantes del día. La primera información: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó de histórico el acuerdo de paz logrado con la FARC. Señaló que su país se llena de fe y esperanza con este acuerdo firmado en La Habana, Cuba, que garantiza una paz duradera. La segunda noticia: en el ámbito político, Martín Vizcarra, vicepresidente electo de la República, señaló que Pedro Pablo Kuczynski está buscando ciudadanos con perfil independiente para que integren el gabinete ministerial que será presentado el próximo 15 de julio. La tercera noticia de hoy: el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respaldó la labor del fiscal Germán Juárez Atoche en la investigación que se le sigue a la primera dama Nadine Heredia. En ese sentido, aseguró que no hay ningún tipo de persecución política y que el trabajo está bien hecho. La cuarta noticia: el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, manifestó que una de las grandes lecciones que nos deja las últimas elecciones es la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma electoral de carácter integral por parte del próximo Congreso de la República. Y la quinta noticia: la Policía Nacional logró ubicar y capturar en Loreto al docente acusado de abusar sexualmente de al menos 17 escolares en un colegio de Cajabamba, departamento de Cajamarca. Se trata de Luis Vázquez da Silva, de 67 años, por quien la policía había ofrecido una recompensa de 20.000 soles. Bienvenidos una vez más al programa. Como siempre, tenemos invitados de lujo para compartir los temas, analizar los temas que acabo de presentar y mencionar. Doy la bienvenida en primer término al congresista Javier Velázquez Quesquén. Congresista, buenas tardes. Buenas noches, bienvenido al programa. Gracias. ¿Cómo le va? Y también está el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Don Ernesto, buenas noches. Bienvenido. Y el internacionalista Francisco Belaunde. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias. Sin duda, el tema más importante del día tiene que ver con este acuerdo histórico, ¿no?, entre las FARC y el gobierno de Colombia en La Habana, Cuba, después de un largo camino. No ha sido en realidad fácil llegar a este punto, porque ha tenido capítulos espinosos, delicados, y al final se logró un objetivo, pero aquí no termina el tema, ¿no? Va a continuar un proceso largo y seguramente tan igual o más complejo al que hemos llegado el día de hoy. ¿Qué le parece, congresista? Bueno, desde un punto de vista político, primero diré que esto es un acuerdo histórico importante, 52 años de ese conflicto interno, que según información que tengo del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha significado 5.700.000 personas desplazadas forzosamente, 170.000 personas muertas, más de 25.000 desaparecidos, 30.000 secuestrados. De repente el impacto que ha tenido este conflicto en Bogotá no ha tenido la connotación internacional en el propio Colombia, porque ha sido en el campo. Pero a mí me parece que esto es un hecho histórico, porque después de 3 años y medio de negociaciones, parece todo ya hace suponer que inevitablemente se está yendo a un verdadero y definitivo acuerdo de paz. Los puntos que han sido tratados, como el tema de la reforma agraria, el tema de la dejación de las armas, el tema de la incorporación a la civilidad, o sea, los documentos que han suscrito históricamente el presidente Santos y el jefe de la guerrilla, el señor Londoño, con la presencia de los 5 presidentes de los países de América Latina, el jefe de la ONU, yo creo que son la garantía
de que este acuerdo de paz es definitivo. Inclusive, esta discusión que había, la propuesta de la FARC que sea una asamblea constituyente la que confirmara este acuerdo y la del gobierno de que sea un referéndum y que hayan llegado al consenso que va a ser un referéndum popular, ya me parece que ya estamos en la etapa final de consolidar este acuerdo y de poner en marcha ya los protocolos para materializarlo, ¿no? Como es la dejación de armas, la constitución de estas 22 áreas geográficas que todavía van a estar en control temporal de las guerrillas y todo el proceso de desmontaje de la entrega de armas y la Sin embargo, hay algunas voces que son discordantes y tienen ciertos reparos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Álvaro Uribe, que dice que la paz está herida. ¿Cómo, por ejemplo, ve, señor Belaúnde, esta reacción de parte de Uribe y cuál cree que va a ser el escenario aquí en adelante? Bueno, lo de Uribe es previsible, ¿no? Él se ha opuesto a lo largo de todas estas negociaciones, él se ha opuesto justamente a que se llevaran a cabo, un poco olvidando que él mismo en su momento también intentó acercarse a las FARC. O sea, no es que tampoco él sea, digamos, una persona que de plano haya rechazado negociaciones con la FARC. Lo que pasa es que, bueno, no se está llevando de acuerdo a lo que él supuestamente dice que tenían que haberse llevado. Es una voz importante, de eso no cabe la menor duda, y va a pesar seguramente en la campaña por el referéndum, porque ahora, como ya se decía, ahora viene el referéndum. Es cierto también que en la opinión pública colombiana en general había una cierta suerte de escepticismo con respecto a estas negociaciones, ¿no? Porque han habido efectivamente avances y retrocesos, y además porque no se le cree a la FARC, ¿no? La opinión pública colombiana está digamos, muy, digamos, desconfía de la FARC, ¿no? Entonces, el resultado no está cantado en el referéndum. Yo pienso que al final sí va a ganar. Mucha gente va a votar un poco, aun cuando haya aspectos que no le gusten mucho. Por ejemplo, esto de que al final los dirigentes de la FARC hayan cometido delitos de lesa humanidad, sean condenados únicamente a 8 años ni siquiera de cárcel, sino van a estar en un centro de reclusión adaptado para ellos. Obviamente es como se llama, un sapo un poco grande para tragar para muchas personas. Pero eso forma parte de la negociación. Y ha tenido que ceder el gobierno, ¿no? Ha tenido que ceder, evidentemente, de acuerdo a las normas internacionales, no puede haber impunidad, no puede haber ni indultos, ni amnistía, ni nada de esas cosas. Entonces ha encontrado una fórmula intermedia para que en todo caso no pasen por el derecho común, porque hubiera significado, por ejemplo, recibir penas de 20, 25 años de cárcel y en cárceles ordinarias, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es llegar a una fórmula intermedia que de alguna manera satisface digamos, la necesidad de que haya un castigo, de todas maneras, ¿no? Pero claro, no lo suficientemente fuerte a ojos de muchas víctimas, ¿no? Y en general del derecho, ¿no? Pero bueno, así son las negociaciones y es el precio que se está pagando por poner fin a una guerra que tiene más de 50 años. Sobre ese tema de la impunidad, señor Álvarez, usted que estuvo al frente del Tribunal Constitucional, es polémico también, ¿no? El tema de los castigos, el tema de las penas que se debe aplicar a los integrantes de las FARC. ¿Cree que, por ejemplo, hay algunas voces que advierten que a raíz de esto se va a polarizar la sociedad colombiana? ¿Cómo ve usted el escenario a partir de este acuerdo? En principio, un gran problema político se resuelve políticamente, ¿no es cierto? Y la política implica respetar al adversario, concertar con él y lograr acuerdos, pero que puedan ser concretados. Pienso yo, que no es posible que se concrete porque peca de violar la convencionalidad. Le explico. La justicia de derechos humanos implica la verdad, implica la justicia y implica la reparación. Sin ellos no puede haber paz, ni justicia, ni construir un futuro para la sociedad colombiana. Las leyes de amnistía, en el caso que la ley sea ratificada en el referéndum, han sido ya desvirtuadas, eliminadas de la posibilidad jurídica por la misma Corte Interamericana, a raíz precisamente de la amnistía de Uruguay, que fue 2 veces plebiscitada y todo el pueblo estuvo a favor de cerrar esa página de la historia reciente del Uruguay. Por tanto, el acuerdo de ahora prevé de que va a haber un referéndum y en el hipotético caso que sea aprobado,
la Corte Constitucional colombiana tiene que constitucionalizar ese acuerdo político e incorporarlo, dicen, dentro de los parámetros de la propia constitución material de Colombia. Ahora bien, yo veo muy difícil, aunque no imposible, que los magistrados de la Corte Constitucional colombiana accedan en mayoría, pero no ha de ser ni uno ni dos grupos los que presenten denuncias ante la Comisión Interamericana y ésta no tenga otra cosa que hacer que presentar denuncia ante la Corte Interamericana, porque esto transgrede todo lo avanzado en materia de derechos humanos. Significa que cualquier transgresión, no solamente graves delitos de derechos humanos, claro, sino es lesa humanidad. Ha habido durante muchos años ataques a población civil desarmada en forma sistemática. Es ineludible que este acuerdo político no pase el tamiz de los derechos humanos, ni siquiera del derecho constitucional interno dentro de Colombia. Es un aspecto importante, ¿no? Sí, es muy importante, pero quiero decir lo siguiente. El acuerdo plantea que se van a formar tribunales especiales. Con un monitoreo permanente de una comisión especial. Y quiero decir lo siguiente. Todo el proceso del acuerdo ha sido supervisado y monitoreado por Naciones Unidas. Y todos los puntos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ha mencionado el experto en temas internacionales, tiene que ver, que si yo sepa, no en amnistía, sino va a haber tribunales especiales que se van a encargar de juzgar a los miembros de la FARC y a los agentes del Estado. Y hay un sistema especial donde van a cumplir estas sanciones. Ahora, es cierto que esto se tiene que constitucionalizar. Me parece legítimo y válido el argumento constitucional del doctor, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, pero yo creo que acá hay algo fundamental. Hay 177.000 civiles que fueron muertos como producto de este conflicto y solamente 42.000 entre muertos de los agentes del Estado y de las FARC. Todo lo que es muerte, y ya no lo veamos en el impacto económico, todo lo que significa, lo que ha significado para Colombia, 52 años de un conflicto de posiciones irreductibles, que nos lleva a recordar esta experiencia muy corta que hubo también un cese bilateral al fuego entre 1984 y 1987 que fracasó. Hoy todo esto está siendo monitoreado por Naciones Unidas. El proceso, por ejemplo, de entrega de armas va a ser monitoreado solo por Naciones Unidas. El acuerdo va a pasar por un plebiscito. Pero aún así, quedando gente, como bien se ha dicho, como el expresidente Uribe, que tiene mucha influencia política en Colombia, de que tiene observaciones a ese acuerdo de paz, yo creo que cualquier proceso que ha generado 5.700.000 personas desplazadas forzosamente, secuestros, muerte, violencia, todo esto es importante para recuperar la normalización social, económica y política de Colombia. Ya estos hechos que son siendo importantes, de que algunos van a reclamar que tal secuestro, que tal hecho de lesa humanidad, claro, que no ha podido ser de ninguna manera plebiscitado, y la Corte Constitucional, en la autonomía que tiene, dirá, no, a este ciudadano, a este agente o a este miembro de la FARC no le alcanza el beneficio del plebiscito, son temas aislados. Pero todo el acuerdo de paz en su conjunto, ya mirándolo, el impacto económico, social, inclusive para la integración de América Latina, es absolutamente positivo. Y a mí me parece que todo va camino a un acuerdo final de paz que va a ser plebiscitado, luego constitucionalizado, y siempre pues quedarán algunos que irán a la Corte y ya se verá en su momento, pero serán hechos aislados. Claro, esto es parte de todo de un proceso. Vamos a hacer una pausa, pero le dejo un tema para comentarlo tras la pausa, porque esto va a ser parte de un proceso por etapas y hay la garantía en el acuerdo firmado, en lo que viene más adelante, de una dejación total de las armas. Todos los integrantes de este grupo terrorista estarán conscientes de la importancia del acuerdo para abandonar la lucha, las armas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con algunos que no escojan este camino?
Hay, por ejemplo, un trabajo en Ecuador que están reforzando el tema de frontera con Colombia. En nuestro país no está pasando lo mismo. Hay algunas voces que advierten que deberíamos preocuparnos en eso, en vigilar nuestra frontera ante la eventualidad del ingreso de posibles integrantes de la FARC. Vamos a hablar de ese tema, pero antes la pausa y seguimos con las 5 de las 7. Y también el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Para agotar este tema, sin duda para conversar mucho más, pero hay otros temas que también queremos analizarlos. Lo que les planteaba, ¿no? El tema de la garantía de este acuerdo, al margen de todo lo que va a significar el referéndum y la posibilidad, estaba escuchando por ejemplo algunas voces desde el Parlamento andino que advierten de que podrían ingresar a territorio peruano algunos integrantes de la FARC. En Ecuador se ha trabajado con el reforzamiento de la frontera con Colombia. ¿Cómo ven esta posibilidad ustedes? Bueno, ya está en el antecedente de los grupos paramilitares que en su momento también suscribieron acuerdos, ¿no?, con el Estado, pero evidentemente quedaron personas, algunos, siempre hay gente que está, digamos, prefiere finalmente seguir viviendo la vida que han estado viviendo, porque además los grupos paramilitares estuvieron también involucrados con narcotráfico. Exacto. Y se han quedado en el narcotráfico. Están las famosas estas que se llaman bandas criminales BACRIM, ¿no?, que están conformados en parte por ex miembros, paramilitares. Obviamente es previsible que haya también personas de la FARC que finalmente prefieren llevar una vida, digamos, que rechacen este acuerdo eventualmente por razones políticas o simplemente por razones delincuenciales, en el sentido que, bueno, están involucrados con narcotráfico, es mucho más rentable. Y eso sí, es un riesgo, por supuesto. Ecuador, como decía, efectivamente sí, es verdad, Ecuador está preocupado con esa posibilidad y va a tomar medidas en su zona fronteriza. Es verdad, ese es un riesgo que existe, que de todas maneras van a haber miembros de la FARC que van a rechazar este acuerdo y en todo caso pues seguirán ahí ya de repente ni siquiera con objetivos políticos, sino simplemente ya básicamente delincuenciales. Es el efecto, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta de que la FARC en realidad son varios grupos, varias tribus que están ubicadas geográficamente en lugares distintos. Incluso es parte del acuerdo la posibilidad de que una comisión de dirigentes de la FARC se pueda movilizar con la seguridad de la misma policía y del ejército entre grupo y grupo, entre zona y zona liberada, para convencer a todos de los acuerdos, y allí topamos con una realidad marcada. Varios de estos grupos que tienen zonas liberadas y que van a mantener la zona liberada por lo menos por 180 días, con las armas, funcionan como cárteles de droga. Y nosotros sabemos de que un negocio ilícito, pero rentable, tan rentable como el tráfico ilícito de droga, no se puede dejar de la noche a la mañana, ni muchas veces con la mayor voluntad de parte de los miembros de la FARC. Este acuerdo va a ser muy dificultoso tratar de implementarlo. Además, siempre subyace la posibilidad de que lo que estén logrando sea lo que Sendero Luminoso todavía llama una etapa de retracción para acumulación de fuerzas, porque la lucha armada en realidad es un evento de muy largo plazo, a través de varias generaciones. Y puede ser que la FARC, que en su momento estuvieron muy ajustadas por el gobierno de Álvaro Uribe, y derrotadas casi derrotadas militarmente, puedan emplear estos acuerdos exclusivamente para mantener zonas liberadas y para participar en política, que es uno de los principales acuerdos. Van a participar en un partido político legitimados por este acuerdo de paz, suscrito además en la tierra de Raúl Castro, que posiblemente ahora sea candidato a Premio de la Paz, Premio Nobel de la Paz. Perfecto, vamos al siguiente tema, la siguiente noticia, y tiene que ver ya con el ámbito político, el panorama que estamos viviendo en los últimos días con la expectativa natural de los periodistas, sobre todo por conocer quiénes serán los integrantes del gabinete, el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué les parece la forma en que Pedro Pablo Kuczynski está encarando este momento? Un estilo peculiar, jocoso, para algunos está bien, para otros no. Juega el misterio con los nombres de sus
eventuales ministros. Hasta el momento dice solamente está uno, el señor Torne como ministro de Economía, lo demás no. Hoy dijo que el 10 de julio se conocerá a los integrantes de su gabinete. ¿Le parece bien cómo está encarando Pedro Pablo Kuczynski este momento? Martín Vizcarra habló también del perfil, ¿no? Que tendrá que ser un independiente, pero hay voces que dicen... En principio no. Que Hay no una cosa, hay un tema de incorrección constitucional. La misma Constitución prevé, como ustedes lo saben, primero el presidente escoge a su presidente del Consejo de Ministros y en consulta con él a los demás ministros. Ahora, que en la política esto muchas veces no se lleva a cabo, pero por lo menos se deben mantener las formas. Yo puedo tener ya un ministro de Economía, un ministro de Justicia, un ministro de la Mujer, pero por lo menos debo mantener ante la prensa y a la opinión pública las formas. Eso para comenzar, ¿no es cierto? Mira, el tema político es el siguiente. Yo creo que el Perú entra a una nueva etapa de consolidación de lo que considero es una primera república democrática, 20 años con procesos eleccionarios democráticos. Creo yo de que este pequeño entrampamiento que hay entre el presidente que ha sido elegido, apoyado por diversas fuerzas políticas que no tienen una coherencia ideológica y programática, contra una candidatura que ha tenido también casi el 50% de los votos, es un tema político. Y como lo ha dicho el doctor Álvarez, eso se tiene que resolver políticamente. Yo no soy quien para decirle al presidente de la República que es un hombre, no solamente que es un buen economista, que sino él ha estado 40 años en la actividad pública, ha sido primer ministro, ministro de Economía, ministro de... O sea, sabe política. Yo creo que es el momento de la política. Su primer ministro puede ser joven, independiente, gordo, blanco, pelado, pero creo yo que tiene que tener un alto componente político, porque lo que se necesita ahora es tener una amplitud del criterio para gobernar el país. No hay que olvidar, porque yo he escuchado a unos dirigentes de Frente Amplio, dice, lo que tiene que hacer don Pedro Pablo Kuczynski es cumplir con los compromisos que ha firmado con tal gremio agrario, gran gremio sindical. Me parece muy bien, pero con la amplitud que tiene que tener el presidente es armar un equipo que pueda integrar las aspiraciones de ese otro 50% de peruanos que votó por esa otra opción. Diré que en la percepción que deben tener los peruanos es que el 70% del Perú ha votado por este modelo de desarrollo. Que creemos en este modelo de desarrollo, que hay que hacerle ajustes, que hay que perfeccionarlo, que hay que recuperar los 5 años perdidos con el desastre de este gobierno, y para eso el perfil, creo yo, del primer ministro tiene que ser un hombre que tenga experiencia política. Puede ser independiente, no puede ser militante de partido. Si hay 50 nombres que te puedo decir de gente que no es militante de partido y que tiene mucha experiencia política. El señor Vizcarra dijo que hay una larga lista. Y segundo, que en el gabinete sectorial, yo creo que ahí no va a haber mayor problema. ¿Por qué? Porque la fuerza de oposición más importante casi tiene la misma propuesta programática. Es un problema de estilo nada más. Por ejemplo, el 70% de los peruanos, ¿qué queremos? Queremos que se reactive el crecimiento de la economía, pasar del 2,5%, pasar al 5% para generar empleo, para ampliar la base fiscal, para tener recursos para hacer infraestructura, para seguir impulsando la reforma educativa y atender los programas sociales, ¿cierto? Entonces, aquí necesitamos un hombre independiente o no, joven o no, pero que mire con amplitud el espectro político, la correlación de fuerzas que hoy día se expresa en el Parlamento. Por eso me parece yo creo que Pedro Pablo Kuczynski, que tiene mucha experiencia, sabrá designar a su primer ministro, que debe tener un atributo, sí, que sea un hombre de su confianza, porque el primer ministro, como algunos erróneamente sostienen, dice, ¿qué le va a plantear al país? Al primer ministro no lo ha elegido el país. El primer ministro es el hombre de confianza del presidente de la República que instrumentaliza el programa del partido que ha ganado, pero como el país está partido, lo que se necesita es integrar, y creo que va a haber capacidad de diálogo. Mira, los colombianos se están poniendo de acuerdo, la FARC con el gobierno democrático, y acá no nos podemos poner de acuerdo a las fuerzas democráticas. Yo sí tengo, de verdad, mucha... Vamos a ver qué pasa en los próximos días. ¿Considera que es una mala señal, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski hable del
el perfil de su candidato diciendo es gordito, es independiente, etc. No, Y después salga Mercedes Arauz y diga, no, es una broma, aparte de una broma. Y hay muchos que consideran esta declaración como que le está corrigiendo. Es una mala señal. A ver, en realidad hay que ver que incluso durante la campaña, dentro del partido, pero no por el cambio, había un poco también, alguien decía una cosa, pues el otro decía otra. Parece que eso se mantiene, es un estilo un poco... Bueno, es que no es un partido de verdad, ¿no? No es un partido. Claro. Entonces, finalmente hay un poco de informalidad en todo esto. No me parece grave, ¿no? No me parece... digamos, era grave durante la campaña, casi le cuesta la elección, ¿no? Ahora ya finalmente ha salido elegido, se da pues esta sensación un poco efectivamente de informalidad, a veces un poquito hasta de frivolidad de repente, pero no me parece grave. Lo sustancial efectivamente es lo que decía el congresista, ¿no? Aquí lo importante es que logre encontrar a una persona que tenga pues muñeca política, ¿no? Porque se encuentra frente a un escenario que de todas maneras, aún cuando es verdad, hay coincidencia con el fujimorismo en cuanto al modelo económico. Por ese lado no va a haber mucho problema. El problema va a ser más bien cuál es el cálculo político del fujimorismo, cómo que va a querer llevar estos años, ¿no? Pensando evidentemente en 2021, ¿no? Entonces se va a necesitar a una persona que pueda, digamos, poder negociar, ¿no? Y llegar a puntos, a algunos acuerdos en temas puntuales. Básicamente creo que eso es lo que va a ocurrir. Probablemente también obtener la famosa delegación digamos, para legislar eventualmente, de la que ya se ha hablado. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Lo otro, bueno, digamos que forma parte un poco del folclore, si se quiere. Parte de los estilos también, ¿no? Lo que nadie dice, porque claro, forman parte de un partido que acaba de perder y es un partido sólido, pero que representa una distancia específica con la academia, con el resto del mundo político, que es el fujimorismo. Lo que yo quiero apuntar es lo siguiente: el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros de PPK, sobre todo el primero, tiene que tener una especie de placé de la mayoría abrumadora que el pueblo peruano le ha dado al fujimorismo, porque de lo contrario está yendo a entregarse a un obstruccionismo parlamentario, pero propiciado por una actitud irreflexiva, políticamente hablando, del Ejecutivo. Y eso es lo que nadie quiere, porque allí sí las inversiones se retraen, allí sí el país sufre, ¿no es cierto? Tiene que tener una especie de agreement, ¿no? En sentido de que la mayoría parlamentaria no obstruya, y no lo pueda obstruir porque de alguna u otra manera tenga capacidad política singular. Este momento es para una persona con mucha experiencia política, sea hombre o sea mujer. Un comentario breve antes de la pausa. Pedro Pablo Kuczynski confía mucho en Martín Vizcarra. Hoy le preguntaban a Martín Vizcarra si le ofrecen el cargo de primer ministro, él no tendría problemas en asumir tal cargo. Pero también hay quienes dicen podría quemarse prontamente Martín Vizcarra, porque el cargo de liderar el gabinete es muy complejo, ¿no? Ya Pedro Pablo Kuczynski dijo que Martín Vizcarra era una de las pólizas que él tenía. Mira, más que hablar de nombres, te digo, modestamente he pasado por ese cargo, y cuando yo fui primer ministro, yo no fui con mi propio programa, sino vi qué tareas tenía pendientes, los compromisos que había hecho el presidente de la República para comenzarlos a impulsar y poner en marcha. El que Martín Vizcarra sea primer ministro no lo descalifica, él ha sido gobernador regional. Me parece que el presidente de la República, que tiene mucha experiencia política, está haciendo una lectura integral de lo que ha dicho el doctor Álvarez, de lo que ha dicho el doctor Belaúnde. El Parlamento va a cumplir un rol muy importante ahora, pero no es primera vez que un gobierno democrático no tiene mayoría en el Congreso. Ya van 3 periodos que los presidentes han gobernado el país sin sobresaltos de la oposición responsable, o sea, de los que creemos en el modelo. La suerte que ha tenido Humala es que al frente ha tenido el fujimorismo, que ha gobernado el país, que sentó las bases de este modelo de desarrollo. Nos ha tenido a nosotros, que hemos continuado las reformas, ha tenido a Perú posible. Nosotros no tenemos una posición de confrontación o de erosionar las bases de este modelo de desarrollo, de tal manera que no va a haber imprudencias. Si algunos dicen que hay el fantasma de esta mayoría aplastante,
es que no conocen el Parlamento. El Parlamento no es porque una bancada tiene 73 parlamentarios y va a hacer lo que quiere, porque las minorías, a pesar de ser minorías, no solamente somos contrapeso al Ejecutivo, sino somos una especie de contrapeso al interior mismo del Parlamento. Y quiero decir lo siguiente, que en el tema, por ejemplo, yo he tenido mi expresión concreta de votar por un candidato, pero yo sí creo que al Poder Ejecutivo hay que darle ahorita todas las facilidades para que pueda reactivar la economía. Es importante la seguridad ciudadana, fundamental. Es importante la reforma de la educación, pero todo eso se hace con recursos. Y con el país creciendo a niveles del 2.8%, 3.2%, como es la expectativa para fin de año, lo que va a seguir habiendo es más desempleo y más caldo de cultivo para lo que queremos combatir. ¿Qué necesitamos priorizar ahora? Impulsar un crecimiento sostenido. Y por eso me parece bien que hayan nombrado al señor Torne ministro de Economía y hayan ratificado a Velarde en BCR. Pero, si el gobierno necesita facultades delegadas, hay que entregarles, por una sencilla razón. Las facultades delegadas, como lo sabe el doctor Álvarez, que es constitucionalista, tienen un plazo y tienen materias muy concretas que autoriza el Congreso. Si alguno del gobierno pretende excederse en las materias o en el plazo, el Parlamento, la oposición tiene mayoría. Corregirá ese decreto legislativo, inclusive censurará a ese ministro. De tal manera que eso se llama equilibrio. Estos 20 años ha servido para algo. Antes las crisis políticas se resolvían con golpe de Estado. Hoy día ha madurado la democracia, a pesar de que es endeble, de tal manera que hoy día las crisis se resuelven constitucionalmente. Cuando se censuró al gabinete Jara, cuando se censuró a la ministra Jara por el tema del servicio de inteligencia, eso hace 20 años hubiera sido un golpe de Estado. Pero no, el Parlamento la censuró e inmediatamente le dimos confianza al señor Cateriano, enemigo nuestro del fujimorismo, y le dimos la confianza sin ningún tipo de condición, porque resolvimos una crisis política. Y ese pedido de facultades se va a realizar, es lo que ha dicho por lo menos Martín Vizcarra, ¿no? Lo primero que se va a pedir va a ser esa solicitud de facultades. Vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestros invitados y con el programa tras estos anuncios importantes. Si no cerramos el tribunal, porque no estás tú. Seguimos con las 5 de las 7. Vamos a abordar el siguiente tema y tiene que ver con las investigaciones en marcha contra la primera dama Nadine Heredia. Habló el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para respaldar el trabajo del fiscal Germán Suárez, Germán Juárez Atoche, el fiscal del caso, que recibe algunas críticas, sobre todo, entre otros aspectos, por el tema de esta supuesta carta escrita por el fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Qué les parece el respaldo del fiscal de la Nación? Descarta de plano que no hay una persecución política como se advirtió desde un sector, en este caso de la primera dama Nadine Heredia. Señor Belaunde. Bueno, está respaldando a su, digamos, al fiscal, me parece que es normal. Ahora, yo en este caso, la verdad es que yo distinguiría los dos casos, ¿no? Por un lado está el tema del dinero que aparentemente habría venido de Venezuela y otro dinero que aparentemente vendría de estas empresas brasileñas involucradas en el lavallato. A mí me sorprende mucho el tema de Venezuela porque hasta donde sé, ¿no? Hasta donde sé, yo no soy abogado penalista, pero recibir dinero para la campaña electoral de un gobierno extranjero está prohibido, pero no es un delito. Por lo tanto, si no es un delito, a cuento de que hay una investigación por lavado de activos por algo que, por una fuente de dinero que no tiene una fuente delictiva. Eso me sorprende bastante. Sí me parece más bien más serio el tema de la posibilidad de que haya habido dinero venido de estas empresas, pero en el entendido que digamos hubiera podido salir para una corrupción, digamos un acto de corrupción, ¿no? Digamos que de repente han recibido dinero para la campaña, porque el dinero ha sido, hasta donde sea, ha sido recibido antes de que el señor Humala llegara a la presidencia. Claro, sí. Entonces, a mí no me queda muy claro el tema también de el solo hecho de haber recibido dinero. Habría que demostrar que después, ¿no? Después de que el señor Humala asume la presidencia, digamos, favorece a las empresas por haber recibido dinero anteriormente. Ese es un tema bastante complicado. Pero en todo caso me parece que tiene una línea de investigación. Pero sí, yo no entiendo la verdad que cómo puede haber un lavado de dinero por dinero que ha sido recibido, que no es, haberlo recibido no es un acto delictivo, está prohibido. Las normas electorales lo prohíben, pero aún no está prohibido recibir dinero de un gobierno extranjero. Y eso es lo que pasa, que lamentablemente las faltas electorales en el Perú no son delito. En otras partes, no declarar el dinero que se recibe y faltar a otro tipo digamos, de las normas electorales es delito. Acá en el Perú no lo es. Entonces, bueno, pues... hay un gran vacío ahí, ¿no? Claro. Así es.
Ahora, hay que tener en cuenta de que hay instrumentos internacionales consagrados a nivel del sistema interamericano contra la corrupción. En base a eso, puede haber un control de constitucionalidad cuando el gobierno de Maduro termine de caer, cuando la oposición fiscalice el uso de dinero público, el dinero que está destinado para satisfacer las necesidades de la sociedad y ha sido enviado a otros países para una función meramente política, partidaria, esto ya configuraría un delito. Recordemos el caso de Montesinos distribuyendo dinero con fines también políticos. Aquí sí ya podría configurarse no solamente la receptación, que es un delito, sino también ya el lavado de activos. Entonces, mientras dure la investigación, yo creo que hay mucha gente interesada en que no vaya a caer Maduro, porque ahí sí se establece no solamente entre Venezuela y Perú, sino también existe una Comisión Interamericana contra la Corrupción, provista de una convención y unos instrumentos internacionales que son muy difíciles de soslayar. Ahora, yo quería apuntar una breve cosa. En un país donde las instituciones suelen no funcionar, la que está funcionando muy bien a nivel de lucha contra la corrupción en los más altos niveles de la política, yo creo que es el Ministerio Público. Y así como se criticó a muchas personalidades, entre ellos a un exfiscal de la Nación, por una participación discutida, así también se debe respaldar al actual fiscal de la Nación porque está cumpliendo su rol. Sin mucha luz, sin mucha notoriedad, está cumpliendo el rol que le corresponde como cabeza de un ministerio público. Y eso hay que aplaudir. Y el tema, por ejemplo, del presidente Ollanta Humala, creo que anticipándose más o menos a lo que va a pasar después del 28, hoy el presidente en Puno dijo, de momento los ataques van contra Nadine Heredia, pero a partir del 28 el blanco voy a ser yo. O sea, y ya sabe más o menos lo que se le viene, ¿no? Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí han habido 15 millones de soles que supuestamente vinieron para el financiamiento de la campaña. Esos 15 millones de soles, el fiscal Juárez, cuya actuación, como dice el doctor Álvarez, ha sido constitucionalizada por este tribunal. Cuando él acude al Tribunal Constitucional con un recurso de agravio extraordinario, porque siempre la parte que es demandada no puede plantear este recurso, pero en el Perú la legislación sí lo permite para casos de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, el tribunal constitucionaliza su actuación. Este es un buen fiscal, y el fiscal de la Nación, que tiene una actuación independiente, impecable, no tiene otra cosa que ratificar el trabajo que viene haciendo su fiscal. Aquí es lo que se trata lo siguiente. Han ingresado 15 millones de soles al país y parte de esta plata se ha utilizado para la campaña y otra parte del dinero ha sido ubicada en cuentas. Y lo que está haciendo el fiscal es preguntando cuál es el origen lícito de ese dinero. ¿Cuál es el origen lícito? Dice, porque viene de Venezuela, ¿no es ilícito? Como que no puede ser ilícito. Pero también que grite, ¿quién entregó de Venezuela ese dinero? Porque como dice el doctor Álvarez, ese dinero, todos sabemos que la hipótesis que hay es que ese dinero es dinero público de Venezuela que viene acá. Porque, ¿qué empresario venezolano regala 1 o 2 millones de dólares? A pesar que la embajada ha dicho, ¿no?, que no hubo ningún... tampoco lo van a decir. Claro. Mira, se ha especulado de que en la valija diplomática se traía el dinero. Nadie se atrevió a decir que no venía dinero porque como era diplomático no se podía de ninguna manera intervenir. Entonces, aquí es lo que se trata. Es que ahora la tesis de la señora Nadine Heredia era que como eran un partido en formación, como no estaban constituidos jurídicamente como partido, aspiraban a organizar un partido, ha habido apoyo de Venezuela y de otros países, y por eso como no tenían cuenta de la persona jurídica, lo depositaban en la cuenta de la mamá, en la cuenta del hermano, en la cuenta de la amiga. Eso es un tema que la investigación lo probará, pero lo que se tiene que determinar es cuál es el origen ilícito de ese dinero. Porque yo no puedo depositar 1 millón de soles en una cuenta y ¿sabes qué? Me lo encontré en el camino y porque me lo encontré ilícito. Entonces, ahí está la discusión. Yo como político de adversario, lo único que diré es que el fiscal Juárez está haciendo una investigación imparcial, autónoma, razonable,
Y lo que hay que hacer es los políticos alejarnos de la investigación y dejar que el fiscal y los jueces hagan su trabajo. Pero no cuando se pretende descalificar, cuando pretenden decir que ahora en estos momentos el fiscal está parcializado, tiene un sesgo político, que tal o cual partido está detrás de eso. Lo único que se trata es de tratar de impedir que se conozca el origen de esos recursos. Los peruanos quieren que se conozca el origen de esos recursos. Y es mejor que un juez como el doctor Juárez, que a pesar que algunas pruebas se han cuestionado, está impulsando la investigación, y hoy día, de acuerdo al nuevo procedimiento del Código de Procedimientos Penales, quien postula la investigación, quien organiza la acusación es el fiscal, y quien produce el resultado de esa investigación es un ente extraño a la Fiscalía, que es el juez. Entonces, si el fiscal se excedió, el juez lo va a corregir. Entonces, hay la garantía de que hay un proceso imparcial. Ahora, lo que se viene en los próximos 5 años, se cae de Maduro, pues hay que investigar las compras a dedo que ha hecho el señor Humala, especialmente su ministro de Defensa, hoy día su primer ministro, de pertrechos militares, la compra que han hecho el satélite a Francia, la entrega del gasoducto del sur hecha a dedo. Eso se va a investigar, pero no lo vamos a hacer como lo hicieron torpemente ellos durante 5 años, y ayer y ahora se han archivado esas denuncias en el Congreso. Lo que creo que vamos a hacer son investigaciones serias por cada tema, con 4 meses de plazo, y producir resultados, porque lo que el país quiere saber es si esas compras se han hecho correctamente, ¿no? Es más, si en determinado momento el presidente Ollanta Humala asumió la responsabilidad en el caso de las agendas, por ejemplo, ¿no? Que él disponía lo que se haga, lo que se hiciera, ¿no? No, bueno, está bien. Lo que pasa es que, como una vez más, a mi juicio, yo creo que más consistente, más sustancia, me parece que tendría en todo caso el caso de Brasil. El caso de Venezuela, una vez más, a pesar de que es verdad que podría ser eventualmente que en Venezuela se podría determinar, ¿no? Se podría determinar que eventualmente esto ha sido, digamos, dinero público que ha sido destinado. Ahora, pudiera ser también que en el presupuesto venezolano hubiera una partida destinada a, no sé, pues, apoyos políticos. Pudiera ser que de repente está, yo no lo sé porque no conozco exactamente las normas en Venezuela. Pudiera ser que estuviera destinada eventualmente a apoyos políticos. La ley de partidos prohíbe los aportes económicos de gobiernos extranjeros. No, es que justamente a eso, yo lo dije, efectivamente, eso está prohibido, pero una cosa es que esté prohibido y otra cosa es que sea delito. La ley de partidos políticos lo que finalmente establece es una multa, pero no dice que es un delito. Ese es el gran problema de la legislación, y ahí creo que el tema siguiente es justamente la reforma electoral. Claro. Ese es el gran problema de la legislación peruana, que todo lo que constituye infracciones electorales no son delito en el Perú, y eso es absurdo. Es absurdo porque entonces son legislaciones que no tienen dientes. Entonces cualquiera se burla, no solamente el Partido Nacionalista. Muchos partidos finalmente, al final resulta que están gastando mucho más de lo que han digamos, del dinero que han declarado como ingresado. O sea, ese es el gran problema de la legislación peruana electoral. Tiene que ser delito hacer falsas declaraciones a la OMPE, ¿no? Esconder dinero que se ha recibido. Eso debería ser delito, pero en Perú no lo es. Y no lo es tampoco recibir dinero de gobiernos extranjeros. Debería serlo, no lo es. Sí, vamos a regresar en detalle con ese punto, ¿no? Esos vacíos que tenemos actualmente en nuestra legislación política. La pausa y regresamos. ¿Sabías que para que tus productos y servicios sean competitivos, estos requieren cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales? Para eso trabaja el Instituto Nacional de Calidad. Por un país con calidad, con peruanos de calidad. INACAL, Perú, calidad que deja huella. Ven al Cierra Puertas Ripley. Este jueves y viernes, 60% de descuento en miles de productos de temporada. Además, llévate una tableta OC a $1 por compras superiores a 999 soles en Electro con tarjeta Ripley. Ven y llévatelo todo. Me fascina Ripley. Sales de tu trabajo, llegas a tu casa y solo quieres estar bien informado. En nuestro noticiero central encuentras todo lo acontecido durante el día. Soy Catherine Donaire y cada noche presento RPP Noticias, edición noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En RPP TV. Continuamos con el programa a las 5 de las 7. Nuestro siguiente tema tiene que ver con los vacíos, estas reformas que se deben
emprender de una vez por todas en nuestra legislación electoral. Lo decía el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, una de las lecciones de este proceso que hemos vivido hace poco es que hay muchas cosas por corregir. Lo comentaba el señor Belaúnde, el tema, por ejemplo, uno de los aspectos de muchos seguramente, ¿no? Del dinero que ingresa en plena campaña política. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, señor Álvarez, debemos corregir y el Congreso que empieza a funcionar el 28 de julio? Antes de hacer una lista menú, lo primero es establecer cuál es el objetivo. El objetivo es promover la mayor participación ciudadana a través de grupos independientes que puedan surgir no solamente ya a nivel regional, sino a nivel distrital, etcétera, desmembrando y acabando con el sistema de partidos. O el objetivo central de la reforma es fortalecer a los partidos políticos que están constitucionalizados y que son el cauce para la formación de la opinión pública. O sea, la democracia moderna se sustenta en partidos políticos que no son agrupaciones electorales solamente, sino que son opciones permanentes, doctrinarias, que garantizan la calidad de un candidato. O sea, le ponen la marca, el sello de calidad a un determinado candidato, porque al final de cuentas nosotros no votamos por el vecino o por el amigo al que consideramos más honesto y más trabajador. Solamente votamos por los candidatos que nos ofrecen las agrupaciones. Señor Álvarez, interrumpimos un instante el programa porque, bueno, vamos a cerrar, tenemos pocos minutos para el programa. Un comentario a nuestros invitados de los temas finales. El tema de la reforma tiene que ver, en cualquier democracia moderna y desarrollada, esta se asienta sobre la base de un sólido sistema de partidos, como lo ha dicho el doctor Álvarez. O seguimos con una legislación atomizando el sistema de participación. Hoy día hay alcaldes, gobernadores regionales que manejan ingentes recursos y no rinden cuentas como nos hacen rendir cuentas a los partidos políticos. Hay que acabar primero con la tramitología. Hay más de 1.400 trámites que los organismos electorales exigen a los partidos políticos. Estamos haciendo campaña y nos obligan a rendir cuentas, nos miden las pintas, qué sé yo. Creo que hay que acabar con el voto preferencial. El sentido de la oportunidad es fundamental, hay que hacerlo ahora, en este primer año y no el último. Hay que evaluar si es conveniente el sistema unicameral o ya el nuevo país que hay, con 30 millones de habitantes, con otras características económicas, sociales y políticas, necesita un parlamento bicameral. Hay que acabar con el voto preferencial, hay que llevar la democracia al interior de los partidos, estableciendo que las elecciones internas para elegir autoridades partidarias sean llevadas adelante por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que esos resultados sean vinculantes. Bien. Que la elección a los candidatos al Congreso sea llevado a cabo también por la OMPE, pero el mismo día para todos los partidos, para que no haya el transfugismo, que yo voto por él y él vota por mí y mi partido. Entonces, si nosotros consolidamos la institucionalidad de los partidos políticos, a partir de ahí podemos comenzar a tejer todo el entramado legal que permita que los partidos sean transparentes, que digan de dónde sacan su financiamiento público, y comenzaremos a consolidar un sólido sistema de partidos, que es lo que necesita el país. Para finalizar, doctor Álvarez, el tema de la captura de este profesor en Iquitos, el profesor Luis Vázquez da Silva, de 67 años, acusado de gravísimos cargos, de ultrajar a estudiantes. Primer tema, funciona la recompensa económica cuando se trata de buscar y encontrar y lograr la participación ciudadana en el caso de delincuentes peligrosos, singularmente para la sociedad. Segundo, esta persona, más que un delincuente normal, es un enfermo mental. Por tanto, no pensemos medievalmente solamente en la mazmorra, en los años, cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas. Aquí hay que comenzar a pensar ya como los países escandinavos, como parte de Europa, y pensar, por ejemplo, voy a ser muy impolítico, en la castración química, que permita solucionar realmente el problema a esa persona, su defecto, y que el Estado canalice su rehabilitación para que en 8 o 10 años pueda ser útil a la sociedad y a su familia. O sea, ya dejarnos de pensar en penas larguísimas que más parecen de un corte medieval. O sea, hay muchas técnicas que deben ser implementadas en forma cuidadosa.
Perfecto, muy bien. En 30 segundos, congresista Velázquez, no puedo dejar de preguntarle. Hoy circuló rumores en las redes sociales sobre el estado de salud del expresidente Alan García. Vi el Twitter del líder aprista decir que estaba bien, incluso publicó una foto. ¿Usted se ha comunicado con él? Sí, hace algunos días y él está bien de salud. ¿Cómo surge ese rumor? La verdad es que no sabemos cómo surge este rumor de que el expresidente está delicado de salud. Nosotros hace pocos días hemos tenido una reunión con algunos parlamentarios para tratar algunos temas, inclusive ustedes lo han visto el día jueves pasado que fue a saludar al nuevo presidente de la República. No hay nada de verdad que es un rumor. Él está muy bien de salud. Gracias, señor Francisco Belunde, muy amable por su presencia. Doctor Ernesto Álvarez, gracias. Y también gracias, congresista. Muy bien, amigos, así finalizamos las 5 de las 7, que es enseguida con la edición central de RPP Noticias. Buenas noches.